Ellos no sufren tanto las restricciones como otros sectores, pero el comercio tampoco levanta cabeza. Enero ha dejado el segundo peor registro de toda la pandemia. Han vendido menos que en marzo del año pasado, cuando se decretó el estado de alarma. Marcha esta tarde en Segovia para defender el tejido comercial de la ciudad. Locales de toda la vida que dicen están abocados al cierre. Pero no solo ellos desaparecen, cada vez hay menos franquicias de grandes marcas en Castilla y León. Evidentemente todo el proceso de comercio electrónico a través de Internet está cambiando el comercio, pero también tiene que ver con la situación demográfica de nuestra comunidad autónoma. No les interesa tener ese personal y no les interesa pagar esos alquileres en esos sitios, esas zonas que además son de primera división. Muy buenas noches. Poco a poco se levantan las restricciones en Castilla y León. De momento ya se puede viajar de una provincia a otra. El cambio ha entrado en vigor este sábado y lo han notado sobre todo en los puntos más turísticos. Natalia Fernández, Segovia. Una jornada muy turística la vivida hoy aquí en Segovia, y es que han sido muchos los turistas de otras provincias de la comunidad los que han elegido la ciudad del Acueducto para venir a disfrutar de este primer día en el que se permiten los desplazamientos dentro de la comunidad. Una muy buena señal también para el sector de la hostelería, que ha visto como hasta última hora de la tarde tenían prácticamente llenas todas sus terrazas. Íbamos a salir por Soria y hemos dicho, pues ya que se puede, nos acercamos a Segovia. Somos de Ávila capital y hemos venido pues porque han abierto lo de la provincia y pues por dar una vueltecilla. Estamos en Salamanca viviendo y hemos venido de visita hoy. Hemos venido a Segovia y nos ha sorprendido. También desde hoy aumenta el aforo en las iglesias. Hasta ahora solo podían entrar 25 personas, aunque el templo fuera grande. La ampliación llega hasta un tercio del máximo. Los feligreses aplauden el cambio. La incidencia del COVID sigue bajando en Castilla y León. Hoy anotamos 370 positivos, a pesar de que los sábados suelen ser los días con las cifras más elevadas. También hay que lamentar 15 muertes más. Estaremos en Soria porque es una de las provincias con los peores registros. Irene Rodríguez. En Soria preocupa, por ejemplo, el número reproductivo básico instantáneo, es decir, el número de personas a las que un contagiado puede llegar a infectar. En este caso, en Soria, es del 0,95 y está varias décimas por encima de la media de toda Castilla y León. Y en Soria también preocupa el nivel de ocupación de las camas UCI de enfermos de coronavirus, que en este caso alcanza el 68%. Estas imágenes nos llegan en directo desde Barcelona. Hoy se han vuelto a convocar manifestaciones por el caso del rapero Pablo Hasél. La situación es tensa. Se espera que al ser fin de semana estas movilizaciones tengan más seguimiento que en días anteriores. El sector del juego privado no puede más. No entienden por qué siguen abiertas las administraciones de lotería y a ellos no les permiten subir la verja. Se dedican al mismo negocio, al juego, pero a ellos no les dejan abrir mientras se sigue vendiendo lotería. Piden ayuda a la Junta porque no han dejado de pagar las tasas de sus máquinas y locales. Cobrando a pesar de que las máquinas no podían ser explotadas. Es una solución absolutamente injusta y confiscatoria. El tiempo está cambiando. La borrasca Karim llega mañana por el oeste y cruzará la comunidad con precipitaciones en forma de nieve en zonas de montaña. Las temperaturas bajarán sobre todo el lunes, cuando volveremos a valores invernales. Decenas de comerciantes se han concentrado esta tarde en Segovia para defender un tejido que consideran está olvidado por las instituciones. Preocupa la situación del pequeño comercio. Con la pandemia se ha cerrado el 20% de los locales. Estamos viendo que está sufriendo durante la crisis muchísimo. Y vemos como desgraciadamente además eso supone una situación muy grave. Que sirva como referente, en la calle José Zorrilla se han cerrado ya el 20% de los locales, o sea que extendiendo eso a toda la ciudad puedes hacer una idea de los datos.
Pero también el goteo de cierres de locales de grandes firmas ha sido incesante en los últimos años y la pandemia los ha engrosado. Están viendo solo algunos ejemplos. Soria se quedaba sin Telepizza, Palencia ya no tiene Zara y la empresa de perfumerías Douglas ha cerrado locales en Segovia o en Burgos. Pero no solo eso, porque en Zamora ya no hay Massimo Dutti y si hablamos de Inditex, la compañía está inmersa en un proceso de reorganización que podría afectar a más de una veintena de tiendas en nuestra comunidad. Muchas siguen el modelo de franquicia y tampoco pasan por su mejor momento. La inmensa mayoría, el 75% de los franquiciados, han pedido un crédito por culpa del COVID. No es el modelo más extendido en Castilla y León. Ni siquiera el 1% de los locales de franquicias en España se asientan aquí. El problema de nuestra tierra es que sufrimos un proceso de envejecimiento acelerado y desde población que hace que no seamos un lugar atractivo para muchos tipos de negocios. Las franquicias ponen condiciones y una de ellas es que haya suficientes habitantes y que sean jóvenes. También exigen solvencia económica. El aval es la garantía que ellos para cobrar, porque tú al margen de ese aval, la inversión inicial que tienes que tener va aparte, ¿no? Tú tienes que pagar la obra, tienes que pagar los muebles. En las empresas más conocidas, el desembolso inicial es importante. Una franquicia de ese tamaño, tipo hamburguesería, hablaríamos de 1 millón de euros. Pero también ofrecen garantías, la marca y la publicidad. Y hay franquicias ya muy consolidadas y que te aseguran beneficios prácticamente. Aunque no siempre funcionan, los empleados de esta perfumería de Segovia saben que se van a la calle. A día de hoy lo vamos sobrellevando. Ya cuando nos preguntan, como la gente ya lo sabe, pues las explicaciones que damos son un poquito más cortas, quizás para no hacernos daño a nosotros mismos, yo creo. No les interesa tener ese personal y no les interesa pagar esos alquileres en esos sitios, en esas zonas que además son de primera división. Cada vez son menos, pero todavía casi 2.000 empleos dependen de las grandes franquicias en Castilla y León. Otro ejemplo de la fuga de grandes marcas comerciales lo encontramos en Ávila, donde en apenas un mes y medio han cerrado sus puertas 3 de ellas. Una dedicada a electrodomésticos y electrónica, otra especializada en ropa de niños y una tercera dedicada a moda textil para hombre y para mujer. Y en el lado opuesto, esta tienda Imaginarium de León es una de las pocas que va a seguir abierta en toda España. La empresa de juguetes ha anunciado el cierre de sus locales, pero solo de los que son propietarios los dueños de la gran firma. Tiendas como esta, que sigue el modelo de una franquicia, seguirán en pie. Porque perjudica mucho, porque la gente, una vez que te más o menos interiorizas que se va a cerrar una cadena o que ya no va a haber, es que ya ni te preocupas en pasar. No solo eso, sino que encima, pues yo lo veo aquí, la gente pasa y dice, uy, van a cerrar, bueno, estarán a punto de cerrar, liquidarán. Es decir, ya no piensas en Imaginarium como compra. Después de muchas semanas cerrada, hoy se ha vuelto a abrir la muralla de Ávila para las visitas. También otros lugares patrimoniales se han abierto hoy con el levantamiento del cierre perimetral entre provincias. Desde la pasada medianoche se permite el movimiento entre provincias, pero recuerden que el cierre de la comunidad sigue vigente para otros lugares de España. También siguen limitadas las reuniones a 4 personas. No se puede consumir en el interior de la hostelería ni comprar en centros comerciales, por ejemplo. Además, permanece el toque de queda a las 10 de la noche. La desescalada es lenta en Castilla y León. La situación todavía no permite levantar la mano del todo, pero desde este fin de semana ya se ven más turistas de otras zonas de la comunidad. Queremos ver cómo ha ido el día en Segovia. Natalia Fernández. Un día con mucha presencia de turistas por las calles de Segovia, y es que han sido muchos los turistas de otras provincias de la comunidad los que han decidido venir a pasar esta jornada del sábado a tierras segovianas. Se ha notado su presencia en los principales monumentos de la ciudad, tales como el Alcázar, el Acueducto o la Catedral, pero también en el sector de la hostelería, y es que han estado prácticamente llenas las terrazas hasta última hora de la tarde. Muchos de estos turistas ya están de regreso a sus casas, pero todo hace indicar que mañana, aunque el tiempo no va a acompañar tanto como hoy, Segovia también se va a volver a llenar de esos turistas de la comunidad de Castilla
Castilla y León que buscan esos primeros viajes. Primer fin de semana en el que se permiten los viajes entre provincias de Castilla y León y ciudades como Segovia lo notan. Somos de Ávila. De Valladolid. Del Burgo de Osma. Vivo en Salamanca y estoy aquí para, aprovechando que se han quitado los límites de movernos, pues hacer turismo. Porque la gente tiene ganas de viajar. Llevaba mucho tiempo sin salir, o sea que ya va apeteciendo. Donde sea, pero tenemos ya ganas. Tenemos un montón de ganas en poder movernos y que se vaya normalizando todo. Deseando que me queden ya el levantamiento para podernos marchar de viaje. Una movilidad entre provincias que también repercute en el sector de la hostelería. Difícil encontrar una mesa libre para comer. Sí que ha afectado mucho el tema de quitar la restricción provincial de la autonomía. Importante recordar que la comunidad sigue estando cerrada. ¿Habéis venido desde Madrid hasta aquí en bus? Sí. ¿Y os han puesto algún tipo de problema por venir de otra comunidad, desde Madrid hasta Castilla y León? No, ningún problema. Un primer respiro en las restricciones que no nos puede hacer olvidar que sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla y que está prohibido fumar en las terrazas. La Sierra de Francia es la zona de la provincia de Salamanca que más visitantes recibe a lo largo de todo el año. Y después de un parón por las restricciones, turistas de otros puntos de Castilla y León pueden volver a pisar estas calles. Venimos de Zamora y la verdad que con todo el confinamiento y todas las medidas restrictivas, pues sí que se podía salir. Aprovechar, dar una vuelta fuera de Valladolid. Y la verdad que precioso, hemos venido a descansar. Y aunque el ambiente aún es muy diferente al de otras épocas, los comerciantes, en este caso de la Alberca, ya notan más afluencia de público que en semanas anteriores. Sorprendido porque sí que he notado un poquito más gente que estos días pasados y tengo entendido que hay muchas casas ya rurales ocupadas. Hasta aquí llegan para disfrutar de alguno de los pueblos declarados conjunto histórico-artístico. Se habían hablado de estos pueblos que están cerquita, que hay unos cuantos centros históricos. Y los amantes de la naturaleza para realizar una de las muchas rutas senderistas que ofrece el entorno. Pues venimos para ir a la Cascada del Chorro a hacer un poquito de senderismo. Vamos a ver si nos hacemos una rutita de un par de horitas. Porque después de tanto tiempo, el mejor plan puede consistir simplemente en respirar aire puro y dar un paseo sin aglomeraciones. En Ávila, este sábado se ha montado uno de los controles policiales de acceso de vehículos. Con la apertura del cierre perimetral entre provincias se ha incrementado también el control de la movilidad entre comunidades limítrofes como Madrid, algo que no está permitido. Las sanciones pueden oscilar entre los 100 y los 600 euros. Hasta ahora prácticamente la totalidad de lo que hemos estado mirando y parando van perfectamente legitimados y justificados para venir aquí. Hay mucha gente de Segovia que viene a comprar aquí a Ávila y supongo que será al contrario también, pero bueno, eso nosotros hacemos el control de entrada a la ciudad. La semana pasada veíamos esta imagen a las puertas de la iglesia de San Benito, en Valladolid. Centenares de personas pedían a la Junta que levantara la limitación de aforo en las iglesias. Podían entrar 25 personas, como mucho. Pues de las protestas a la satisfacción de ver cómo se cumplía su petición de aumentar el aforo en las iglesias. Los feligreses están contentos porque ahora se permite hasta 1/3 de su capacidad. En Arbalerio, Valladolid, donde tú estás, el aumento es muy significativo. Sí, María, la modificación de la normativa se nota especialmente en los templos de gran tamaño como este que tengo a mi espalda. La iglesia de San Benito, en Valladolid, tiene una superficie de 1.600 metros y capacidad para 750 personas. Hasta ahora muchos fieles se tenían que quedar fuera para asistir a misa porque no tenían sitio, ya que solo se permitían 25 personas en el interior, pero desde hoy ese número sube hasta los 250 asistentes al permitirse ya 1/3 del aforo. La diócesis de Valladolid, así como otras en la comunidad, reivindicaban esa ampliación de la limitación porque consideran que era una situación injusta y porque dicen que las iglesias han sido y son un espacio seguro para todos los feligreses durante la pandemia. Y también los propios feligreses secundaban esa reivindicación, se muestran ahora contentos con la ampliación y creen que el cambio de postura del Gobierno se debe más a la presión social de las últimas semanas que a una decisión puramente sanitaria.
Pues me parece muy bien porque lo estábamos pidiendo, era una necesidad porque aquí todos los días había unos problemas impresionantes. Doy gracias porque se haya levantado la restricción, pero me ha parecido dictatorial. Estoy muy contenta porque realmente pues bueno, no era proporcional. Un aforo de 25 personas en una iglesia tan grande como esta, como San Benito, pues era bastante escaso. Me alegro mucho de que lo hayan solucionado. Tenían que haber hecho así desde el principio. Con el descenso de contagios aumentan las comunidades que relajan restricciones. En Castilla-La Mancha desde mañana estarán permitidas las visitas en las residencias y cines y teatros podrán abrir, pero con el 30% de aforo. La ocupación en la hostelería también se amplía allí, aunque el toque de queda se mantiene a las 10 de la noche. ¿Una cuarta ola es posible? Sí, depende del comportamiento que tengamos y de la conciencia que tomemos desde todos los puntos, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal. Precaución piden los farmacéuticos para mantener el virus a raya. Hoy se contabilizan 370 casos en Castilla y León. Es un leve descenso respecto a ayer. En la curva, lo están viendo, el lunes fue el día con menos positivos de la semana, 192. El pico lo alcanzamos el pasado sábado con 663 infectados. Entonces, la incidencia acumulada a 7 días era de 193 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy ese dato mejora y nos situamos en 107 casos por cada 100.000 habitantes. La curva de fallecidos ha ido decreciendo también. El pasado sábado se registraban 30 muertes. Durante la semana esa cifra ha ido descendiendo, excepto el jueves, que volvió a haber un repunte, y de nuevo ayer la curva cayó hasta los 16 fallecidos. Hoy son 15 personas las que han perdido la vida en nuestra comunidad. Y vamos ahora al detalle por provincias, porque los datos de Soria son de los que más preocupan. Vamos hasta allí, Irene Rodríguez. En Soria preocupan algunos datos relacionados con la transmisión del coronavirus. Por ejemplo, el número reproductivo básico instantáneo, es decir, el número de personas que cada infectado puede llegar a contagiar. En el caso de Soria, este número es de 0,95, cuando la media de toda Castilla y León es de 0,63. Es la cifra más alta de toda la comunidad. Y aquí también preocupa el nivel de ocupación de camas de enfermos COVID, especialmente en la UCI, que es del 68%. Es también el porcentaje más elevado de toda la comunidad. En el caso de las camas de planta, ese porcentaje de ocupación es del 21%. Y todo esto a pesar de que los contagios están marcando una tendencia descendente. Hoy se han notificado en esta provincia 25 nuevos casos de coronavirus. La circulación de la cepa británica es superior de lo que se creía, lo que podría explicar la rapidez en el incremento de casos en la tercera ola. Es la conclusión que se extrae de un estudio realizado en el laboratorio de la Universidad de León a través del análisis de 93 muestras. El 64,4% eran de la cepa británica. Esta cola que ven se debe en parte a la supresión de una enfermera en el centro de salud de Laguna de Duero, en Valladolid, donde la población supera los 22.000 habitantes. Ahora serán 2 las que atiendan las citas a domicilio y el trabajo habitual en el centro. Desde el sindicato SATSE creen que esto podría suponer un problema con las urgencias. Nosotros consideramos que esto ya es inasumible, porque desde la gerencia siempre dicen que agradecen la labor que están haciendo los profesionales de enfermería y nos pagan con recortes en la atención. Descienden los casos en el resto de España respecto al sábado pasado. Hoy Cataluña es la comunidad que más infectados suma, casi 2.000, aunque llama la atención que se han registrado 3 fallecidos allí. La Comunidad Valenciana es la región donde más vidas se han perdido en las últimas horas, 65. Por detrás están Andalucía con 46 muertos y Madrid con 39 más.
Y buenas noticias, se registra el primer retroceso a nivel mundial desde que comenzó la pandemia, según la OMS. Ya van 6 semanas de bajada en el número de casos y 3 semanas de descenso en muertes. Las medidas y la estacionalidad tendrían por ahora efecto, aunque no todos los continentes ofrecen un volumen real de datos. Se ha puesto de moda por sus beneficios, pero sobre todo por la publicidad que le han dado muchos famosos. El ayuno intermitente se ha convertido en un método más para perder peso. Los expertos reconocen que puede ser bueno, pero alertan de sus riesgos si no se hace con control. El ayuno intermitente intermitente es una práctica nutricional milenaria. Consiste en distribuir la jornada del día en unas horas en las que se ingiere alimento y en otras horas en las que no se ingiere alimento, que es el ayuno. Que se ha puesto de moda. El zapataki, sí, por ejemplo. Hay muchas variantes que se organizan en función de los horarios del ayuno, que debe oscilar entre las 10 y las 14 horas sin ingerir alimentos. El más popular y más extremo, el de 16 horas, tiene sus riesgos si no se hace bajo asesoramiento y es perfectamente reemplazable. Para perder peso puede seguir otras estrategias nutricionales, otros planes nutricionales que bien pautados se consigue lo mismo. Es fácil tener un déficit de hierro. Es muy fácil que eso la gente, yo creo que no tiene en cuenta que se puede perder masa muscular. Eso no quiere decir que no sea una alternativa que no pueda resultar beneficiosa para la salud. El reposo digestivo nocturno está demostrado que sí es bueno. Elimina células dañadas, elimina toxinas y ayuda a que el cuerpo, en ese periodo en el que no ingiere alimento, cree nuevas células funcionales. Isabel lo hizo. Yo lo que noté es que estás muy vital, muy enérgica. Es fundamental complementar el ayuno con una alimentación sana y durante ese periodo beber agua, infusiones, incluso café y sobre todo sales minerales. No para todo el mundo está recomendado. Prohibido para embarazadas, personas mayores o enfermos con trastornos alimenticios, entre otros grupos. Siguen las protestas por el encarcelamiento del rapero Hasél. Estas imágenes nos llegan en directo de Barcelona. La concentración en principio estaba transcurriendo sin incidentes, pero ya se han realizado los primeros lanzamientos de objetos contra los Mossos de Escuadra con consignas de ni un paso atrás. Ellos, la policía, intentan dispersar a los activistas. Además, según las últimas informaciones, los radicales ya empiezan a saquear tiendas y a quemar contenedores otra vez allí en Barcelona. También en Madrid ha comenzado la protesta esta tarde, pero de forma pacífica. Cientos de personas han salido a la calle para mostrar su rechazo a esta polémica condena. Libertad provisional para 3 de los 4 detenidos en Barcelona y Girona por los incidentes de ayer. Se volvieron a quemar contenedores, se lanzaron piedras y también atacaron varias oficinas bancarias. El gobierno ha vuelto a condenar estos actos, mientras la oposición ha seguido con sus críticas a Pablo Iglesias. En una democracia plena como la nuestra, todos los derechos se pueden defender sin recurrir a ningún acto de violencia, sin recurrir a actos de pillaje. Cuando Iglesias alienta los disturbios y enaltece a los criminales, lo hace todo el gobierno. Sánchez tiene que elegir, o está con la democracia o está con Iglesias. No hay más. Salvo en Cataluña y en el País Vasco, nunca un gobierno de España había justificado la violencia. Nunca. Y creo que es muy grave. Los incidentes que se han producido por las noches no son la solución a nada y solo perjudican a los vecinos y a las vecinas. También en León, medio centenar de personas se han concentrado hoy frente a la subdelegación del Gobierno para pedir la libertad del rapero. Eso sí, allí de forma pacífica. Nos lo cuenta Thais Lozano.
León es una de las 9 ciudades españolas en las que hoy estaba convocada una manifestación como esta, una manifestación para pedir la libertad para Pablo Hasél. Aquí, frente a la subdelegación del Gobierno de León, desde las 6 de la tarde se ha concentrado alrededor de medio centenar de personas en una concentración que en todo momento ha sido pacífica. Entre las consignas que han gritado, críticas al Estado opresor y también a la falta de libertad de expresión en España. Liberados en Almería 5 menores que estaban atrapados en una red de prostitución infantil. La Guardia Civil ha detenido a 10 personas que ahora se enfrentan a varios delitos, desde explotación sexual a agresión y corrupción de menores. Y en esta otra operación, la policía, en colaboración con Europol, ha desarticulado una red dedicada a la trata de mujeres. Las víctimas, de origen ruso y polaco, eran explotadas sexualmente por una organización que actuaba principalmente en Valencia y en Alicante. Hay 17 detenidos. En Laguna de Duero, en Valladolid, un agricultor de 47 años ha muerto hoy después de sufrir un accidente y quedar atrapado en la sembradora. El suceso ocurría este mediodía mientras el hombre trabajaba en la zona junto a un familiar. Desde 2015 no caía la venta de lotería en Castilla y León. El año pasado bajó un 17%. Durante 3 meses se suspendieron los sorteos y las administraciones cerraron por la pandemia. El resultado, 115 millones menos de recaudación. Ahora esos establecimientos funcionan con normalidad, aunque no las casas de apuestas. Que no tenemos el mismo rasero que otros juegos. Es decir, están abiertos otros juegos con las mismas posibilidades, grandísimas posibilidades de premios y de ocio, y a nosotros se nos margina y se nos criminaliza. Los responsables del sector del juego privado en Castilla y León se quejan de que los locales de loterías y apuestas del Estado están abiertos mientras sus bingos y salones llevan un mes cerrados, encadenando parones y pagando los mismos impuestos. Van a acudir a los tribunales. Aseguran que la Junta no les apoya. Las máquinas recreativas han dejado de sonar, pero siguen pagando impuestos. Se nos está agravando, a pesar de que los establecimientos de juego, como veis aquí, están cerrados. El último periodo que llevan candados es de un mes, pero siguen abonando la tasa de juego. Por las máquinas de los bares hay que pagar 3.600 euros anuales. Absolutamente injusta y confiscatoria. Y esto no ha ocurrido en ninguna comunidad de España, insistimos. Por eso le han pedido a la Junta que bonifique el 50% de los tributos, pero dada la falta de respuesta, la Mesa Intersectorial del Juego Privado en Castilla y León ha decidido acudir a los tribunales. Nos sentimos abandonados, nos sentimos desamparados. Porque la única medida que propuso el Gobierno regional fue aplazar esos pagos. Se ha aplazado con intereses, como no puede ser de otra manera. Desde el sector tildan de agónico el cierre de sus establecimientos. El tema de salones y bingos es más que posible que también se ronde entre el 25 y 30% de cierres. En Castilla y León hay 400 empresas y 2.000 familias que viven directamente del juego privado. No es una sentencia habitual, pero el juzgado de lo penal de Ávila ha condenado a una agricultora a 6 meses de prisión por la explotación ilegal de semillas protegidas. Ella multiplicó e hizo negocio con una variedad de trigo que tenía derechos. Se considera un delito contra la propiedad industrial. Aportan a los agricultores y al conjunto de la sociedad muchas ventajas en términos de incrementos de productividad, en términos de resistencia a enfermedades, en términos de adaptación además a la sequía, al cambio climático, etcétera. Todas estas variedades requieren muchísimo esfuerzo, son necesarios muchos años de investigación, muchísimo dinero para poder desarrollar y poder poner en el mercado una variedad. Varios investigadores estudian la expansión de un coronavirus distinto que afecta a los cerdos. Un equipo de la Universidad de León ha detectado que de los 3 que existen en el mundo, este coronavirus es el único que circula en las granjas del norte de España. No afecta a los humanos que consumen esa carne, pero provoca pérdidas importantes entre los ganaderos.
Los coronavirus incluyen algunos de los patógenos virales más relevantes para la industria porcina. Por eso, un equipo de investigadores de la Universidad de León ha pasado varios años estudiando granjas de cerdos en el norte de España para tratar de detectar su presencia en estos animales. Son coronavirus sin importancia para el consumidor, pero que sí la tienen para el ganadero. Se trata de infecciones que producen cuadros de diarrea y que pueden producir mortalidades importantes en los lechones. Por mencionar un ejemplo de su importancia, pues en el 2013 uno de estos coronavirus emergió por primera vez en Estados Unidos y en un año generó 8 millones de muertes de lechones. De las 3 variantes que se buscaban, solo se ha detectado una. Es el que más o menos conocíamos que estaba circulando, que es el virus de la diarrea epidémica porcina. Esto quiere decir que los sistemas de control funcionan y que ninguna de las otras variantes presentes en Norteamérica y el continente asiático ha conseguido llegar a España. Las medidas de política sanitaria son mucho más estrictas y las limitaciones al movimiento son muy superiores a las que hay en el movimiento de humanos. Por lo tanto, este control es quizás más sencillo que en el caso de la medicina humana. Las conclusiones de este estudio servirán para frenar la propagación de este coronavirus en los cerdos, al mismo tiempo que el mundo entero trata de frenar también la transmisión del SARS-CoV-2 en los humanos. Se esconden donde pueden, dentro de armarios o debajo de colchones. Estos jóvenes, unos 50 en total, han sido denunciados anoche en Madrid por celebrar fiestas ilegales en pisos turísticos del centro de la capital. Y en Soria se ha denunciado a 23 personas en las últimas horas. Algunos estaban consumiendo en el interior de bares sin mascarilla. Además, 8 personas fueron sancionadas por hacer una fiesta en un piso y 7 jóvenes más han sido propuestos para sanción. Se habían reunido en plena calle. Tenían entre 16 y 22 años. No pueden estar allí. Les recordamos que todavía no se puede consumir en el interior de los bares y que a pesar de que el toque de queda ha vuelto a las 10 de la noche, a las 8 los establecimientos tienen que cerrar. Vamos a esta hora en directo a Burgos. Noelia Ordóñez. A esta hora todavía queda muchísima gente por las calles de Burgos, apuran hasta las 10, apuran hasta ese toque de queda para volver a casa. Hemos visto cómo a las 8 de la tarde los hosteleros recogían, pero la gente continuaba sentada en las terrazas. La gran mayoría de los establecimientos cumplen con esa hora de cierre a las 8 de la tarde, pero son los ciudadanos los que se resisten a levantarse de las mesas. En la zona de La Flora, el lugar más concurrido por los jóvenes en Burgos, hemos visto también grandes concentraciones de personas. El coronavirus ha dado alas a los aficionados a las supercherías y a las teorías de la conspiración. Pero esas tendencias no son nuevas. La historia está llena de mitos con unicornios y sirenas. El catedrático de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas, ha recopilado algunos de los más curiosos. Y ya les advertimos, con el rigor de la ciencia, la magia se esfuma. Les presentamos a las sirenas. A lo mejor no es lo primero que se nos viene a la mente. Por lo que sea, pensamos más en esto. Un pequeño secreto. Pero las sirenas seguramente tengan mucho más que ver con los manatíes. Que sean feas no mola. Es mejor que sean mujeres súper bellas y que te atraen además con su canto, porque luego al final devorarte igualmente, ¿no? Clarísimo es la existencia de los manatíes y de los dugongos, que son unos mamíferos marinos cuyo avistamiento seguro inició la leyenda de las sirenas. El catedrático de microbiología Raúl Rivas desmenuza de forma muy amena qué pasa con algunos mitos cuando se aplica una explicación desde la biología. Entre los casos más curiosos, sin duda, las celebérrimas caras de Belmez. La pareidolia es un fenómeno en el que tendemos a ver rostros humanos en manchas, que pueden ser una mancha en una pared. Después, efectivamente, nuestro cerebro tiende a interpretar constantemente muchas de las cosas que creemos que vemos. La explicación científica a veces es menos brillante que la mágica, pero es por el gran hacer de charlatanes, chamanes y demás predicadores. ¿Y cómo se explicaban? Bueno, pues con leyendas. Mataríamos por un cuerno de unicornio y sus poderes, pero a lo mejor no tanto por uno de un pobre narval. En fin, la ciencia que por suerte nos pone a salvo de los engaños en libros como este. Hoy nos despedimos desde Poza de la Sal, en Burgos. Allí han creado una ruta para ver los almendros en flor. Aprovechen porque con el viento y las posibles lluvias las flores pueden ser casi fugaces. Volvemos mañana. Feliz noche.